Las Cuevas del Convento acogieron el pasado viernes una interesante actividad organizada por el Ayuntamiento. Se trata de la presentación del libro La alquimia en la Alhambra, del periodista y homeópata Ángel Alcalá, que hoy podrán ver en este programa especial. Buenas tardes, bienvenidos a las Cuevas del Convento. Esta tarde pues contamos con la presencia de Ángel Alcalá Malavé. Ángel es periodista y homeópata, también ha sido corresponsal del periódico El Mundo en Perú. Es autor de 9 libros y entre ellos, libros de ensayo, novela y poesía. Entre ellos, pues títulos como España o la conciencia maltratada, Mitología inconsciente de Pablo Picasso, Espejo de sagrada arquitectura, La alquimia en Al-Ándalus y La alquimia en la Alhambra, entre otros títulos. Ángel esta tarde pues nos trae la alquimia en Al-Ándalus. Ángel lo hemos conocido, hemos sabido de él pues a través de Sofía Martín, que nos propuso un día pues que Ángel podría venir a Laurín y nos podría contar, pues nos podría hablar sobre sus libros y también pues con todos los conocimientos que Ángel tiene sobre la homeopatía, sobre la espagiria, ¿no, Ángel? Sí. Exacto. Y también pues así podemos aprender todo. Yo desde el Ayuntamiento, en nombre de la alcaldesa, de todos los concejales, pues agradecer a Ángel, que desde el primer momento que lo llamé, sin saber quién era, él no sabía quién yo era ni nada, pues aceptó venir encantado a Laurín, y para nosotros pues también es un placer contar esta tarde con Ángel Alcalá. Así que os dejo con Ángel, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, primero, por supuesto, quiero agradecer a Sofía Martín, que amablemente me invitó a venir aquí, a Rosa, en nombre del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, por esta invitación. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes para compartir lo que he estado investigando a lo largo de los últimos años, vamos a decir los últimos 25 años, y fruto de los cuales, pues, en este libro que aquí traigo, La alquimia en Al-Ándalus y La alquimia en la Alhambra, ¿no?, que es el último que presenté, que, lógicamente, que es una relación continuada de este primer libro de La alquimia en Al-Ándalus. El tema en sí es un tema muy bonito, muy apasionante, pero sin duda es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Bueno, porque ustedes saben que la alquimia siempre ha sido un saber oculto. Y como tal, ese saber oculto, descifrarlo no es fácil. Ese saber oculto ha estado tan oculto que los arabistas, pues lógicamente, como no aprendían filosofía hermética en la escuela de estudios árabes, no podían descifrarlo. Y yo, desde este sentido, los comprendo perfectamente, porque solamente sabiendo filosofía hermética se puede descifrar ese mundo. Y es por eso por lo que en un momento determinado, yo a partir de cuando fui a Perú, pues tuve ahí una experiencia muy profunda a través del mundo del chamanismo. Ahí conecté con un mundo sagrado que me permitió comprender que hay unas leyes ocultas, profundas, que rigen la naturaleza, el hombre, el mundo y el universo. Al ver la profundidad de esas leyes, comprendí que tenía que estudiar el universo. Y es por eso por lo que comencé a estudiar el cielo, la astrología. El cielo como espejo del ser humano. El macro como reflejo, como espejo del microcosmos que es el hombre. Y es entonces cuando, al cabo de un tiempo, me di cuenta que había un saber muy hermoso, ya de regreso a España, después de vivir 3 años en el Perú, que es el saber de la alquimia. Me doy cuenta porque un día voy paseando por Granada y veo en una tienda, en una tetería, un frasco que pone Júpiter en Virgo, espagiria. Y digo, caramba, esto es una cosa que merece la pena estudiar. Y a partir de ahí di con Yavir Abu Omar, que fue el hombre que me enseñó la ciencia real y el arte sagrado, así como se ha llamado siempre la alquimia. Y a partir de ahí comienzo a profundizar en el conocimiento de la alquimia vegetal. En el mundo del hermetismo, la alquimia siempre se ha tomado como la alquimia mineral, es decir, ese arte que transforma los metales en oro. Hasta ahora nosotros teníamos ese concepto, pero nos hemos olvidado, desde hace ya muchos siglos,
que hay una alquimia menor, llamada así, y esa es la alquimia verde o alquimia vegetal, llamada espagiria por Paracelso, porque se basa en dos verbos griegos, spao, gerein, que significa separar y unir, es decir, el solve coagula de la alquimia. Voy remontando, a medida que comienzo a estudiar la espagiria, me doy cuenta que tengo que estudiar filosofía, y que tengo que estudiar medicina, y que tengo que estudiar homeopatía, y que tengo que estudiar botánica, y que tengo que estudiar poesía. Y entonces me doy cuenta que es que la filosofía hermética es la savia que nutre toda la rama del árbol de la sabiduría. Y que ese árbol de la sabiduría fue el que cultivaron los sabios griegos. Y es por eso por lo que los sabios andalusíes tuvieron a los espejos griegos como grandes espejos, valga la redundancia, para cultivar ellos ese mismo árbol y fecundarlo con sus propios frutos. Eso es lo que explica el esplendor de la España andalusí. Por eso los sabios andalusíes fueron unos sabios que en su época alumbraron al mundo conocido. A nosotros nos lo han extirpado de la memoria, desgraciadamente. Desde la conquista de los reyes católicos nos extirparon ese saber de la memoria, ¿no? Y yo soy cristiano, lo quiero decir para que no haya ninguna duda, ¿no? Nutrido también por el saber andalusí y por el saber del sufismo, porque no es incompatible. Raymond Llull, nuestro gran sabio místico mallorquín, dio muestras de ello, ¿no? No es incompatible. Bien, cuando nosotros nos ponemos a investigar este saber, tenemos que remontarnos a quién transmite la alquimia. Lo transmite ni más ni menos que Hermes Trismegisto. La tradición cristiana no explica suficientemente quién es Hermes. Para saber quién es Hermes tenemos que irnos a la tradición islámica, porque en la tradición islámica se nos habla de 3 Hermes. Y el primer Hermes se identifica con el patriarca Enoc, Idrís para los cristianos, un patriarca antediluviano, el 7º, por línea descendente de Adán, que antes del diluvio, y eso lo cuenta Ibn Arabi, ve la constelación de Cáncer, una gran conjunción de planetas que van a anunciar el diluvio. Graba todo el conocimiento en piedra y eso llega después del diluvio al conocimiento de los hombres, de unos pocos hombres, porque ese conocimiento ha sido siempre tan hermético, valga la redundancia, que ha ido como gotas de oro cayendo en los oídos apropiados. El patriarca Hermes es llamado por Ibn Arabi, el gran sabio murciano, sabio y místico, fue llamado el profeta de los filósofos. Y entonces por eso por lo que tenemos que explicarnos que toda la cadena de la filosofía antigua y medieval, salvo excepciones, está nutrida por el padre de la filosofía, que es Hermes. Esa es la primera sorpresa que me topé cuando comencé a investigar. Que el llamado Corpus Hermeticum no es que se hubiera aparecido en el siglo I después de Cristo, no, había nutrido toda la cadena filosófica de los presocráticos. Ya tenemos presocráticos que tienen nociones y conocimientos del mundo hermético, como Tales de Mileto, como Anaxímenes. Porque Anaxímenes, cuando se nos dice en los libros de texto, él decía que el aire es el principio de todo lo creado. Eso es una mala traducción, como tantas malas traducciones que hay en el mundo de la alquimia. Porque él habla del neuma, y el neuma no es el aire, es el spiritus mundi, que es otra cosa. Todo el mundo de la cadena hermética está lleno de guiños. Y los filósofos herméticos fueron dejando esos guiños, como los párpados de las estrellas, para que fuéramos comprendiendo que hablaban veladamente. Y es por eso por lo que la filosofía árabe habla siempre de un saber literal al-sahir, una interpretación literal de los hechos al-sahir y una interpretación oculta al-batín. Por eso cuando vamos a la Alhambra comprendemos que podemos descifrar ese manuscrito en piedra que es la Alhambra desde la perspectiva literal, que es verla como un monumento precioso y maravilloso, o desde la perspectiva oculta, que es comprender los guiños que nos están diciendo los sabios herméticos que allí dejaron su saber plasmado, en el color, en los techos, en la poesía, en todo el edificio de la Alhambra. Entonces, cuando comprendemos que hay un mensaje, y que ese mensaje es el que esos sabios herméticos dejaron y plasmaron ahí en la Alhambra para dialogar con la eternidad. Y para que el filósofo hermético comprendiera ese diálogo cuando entrara en ese monumento.
Pero estamos hablando de los sabios griegos. Ahí tenemos, por ejemplo, al gran Platón. El gran Platón, en toda su obra, habla de ello. En el Cármides, por ejemplo, está hablando de cómo el mundo de la medicina en Grecia no es cabal, como él dice. ¿Por qué? Dice, porque los médicos griegos curan teniendo en cuenta el cuerpo, pero no el alma. No lo que estuviera hablando en el siglo XXI, estaba hablando en el siglo IV antes de Cristo, siglo V antes de Cristo, Platón. Toda la tradición de la medicina del alma, el primero en formularla fue Pitágoras, y el número tendrá una gran importancia en el mundo de la alquimia. Por eso Pitágoras dice que todo el universo se puede descifrar con la matemática. Todo esto tendrá mucho que ver después con las diluciones homeopáticas. Fíjense ustedes, qué cosa tan interesante, ¿verdad? Pues ahí está Pitágoras, hablando de ello ya en el siglo V, VI antes de Cristo. Y el propio Platón en el Timeo nos está diciendo que hay dos causas de la enfermedad, la ignorancia y la locura, y que el cuerpo hay que curarlo a través de los símiles, que es como cura siempre la alquimia vegetal, y después su hija, a partir del siglo XVIII con Hahnemann, que es la homeopatía, y a partir del siglo XX con Eduard Bach, la terapia floral, la curación por los símiles. De eso ya habla Platón. Por consiguiente, cuando los grandes sabios y filósofos griegos, neoplatónicos, islámicos, nos hablan de la curación por los símiles, nos están diciendo que eran alquimistas, que practicaban la alquimia vegetal. Porque entonces la homeopatía, desde el concepto de que la fórmula Hahnemann no existía. Y el primero en hablar de ello, de esa curación por los símiles, es Hipócrates. Él mantiene que hay dos formas de curar, por los opuestos o contrarios y por los símiles. Y no rechaza el curar por los opuestos, como no haría ningún homeópata serio. Cuando una persona te viene con una infección de caballo, pues se le da un antibiótico, faltaría más. Pero el tratamiento de fondo siempre tiene que ser por los símiles. Porque el universo fue creado, como dice Ibn Arabi, por las leyes de la analogía. Y es por eso porque la curación se contempla desde las leyes de los símiles. Si cogemos la obra de los filósofos griegos como Aristóteles, nos daremos cuenta de que está llena de guiños alquímicos. El de la generación y corrupción de Aristóteles. El libro de la física, por ejemplo, nos habla de la interacción de los cuatro elementos. Cuando vemos la interacción de los cuatro elementos más el quinto, que es el éter, que lo formula el propio Aristóteles, en el cuerpo humano y después en todo lo creado, comprendemos ahí que cuando Aristóteles habla de física, no está hablando de la física de la que tenemos hoy en día noción, y sobre todo desde Newton, como leyes matemáticas que explican la realidad. Está hablando de la interacción de los elementos. Y esa interacción de los elementos explica el cuerpo y por consiguiente explica el alma. Y es por eso por lo que todo eso después sería muy reformulado por los neoplatónicos. Por ejemplo, ahí tenemos un filósofo muy interesante, como cualquier filósofo neoplatónico, son interesantes, ¿no? Que nos habla de ello, que nos habla de cómo el cielo rige lo creado y rige la tierra. De ello hablará incluso los filósofos cristianos, como Santo Tomás de Aquino, discípulo de San Alberto Magno. Todos ellos también fueron hijos de Hermes. Pero a nosotros se nos borra ese conocimiento como si fuera algo ajeno a nuestra tradición. No, todos esos sabios fueron sabios herméticos que pertenecieron a la tradición occidental. Y a través del Al-Ándalus se enriqueció con conocimientos también del saber oriental, ya lo veremos. Porque Al-Ándalus se enriqueció con el conocimiento oriental también de Persia. Y es por eso por lo que Andalucía ha sido hija de Oriente y Occidente, y sobre todo España ha sido hija de Oriente y Occidente. Y ese saber quedó extirpado después de la conquista cristiana. Y lo llevamos dentro. Ahora llegaremos al mundo andalusí y nos quedaremos embelesados con ese conocimiento tan hermoso que tuvieron nuestros sabios andalusíes. Cuando el Imperio Romano muere, antes de morir, Justiniano cierra la escuela de filosofía en el 529. Claro, hoy en día nosotros nos planteamos y decimos, ¿y por qué cierra la escuela de filosofía? ¿Qué enemiga del poder puede ser la filosofía? Es que tenemos un concepto de la filosofía que no es el que tenían ellos. Desde Pitágoras, que fue el que le pone nombre a la filosofía como amante de la sabiduría, hasta los últimos neoplatónicos del Renacimiento, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno,
La filosofía es el amante de la sabiduría que no escinde la mística del conocimiento, ni del saber, ni de la especulación para llegar a las grandes verdades humanas. ¿No? Entonces, el concepto de la filosofía desde hace unos siglos, sobre todo a partir de la Ilustración y ya antes, desde Descartes, es la capacidad especulativa del hombre para dar respuestas a los grandes enigmas de la vida: quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Pero en aquellos siglos y durante cerca de un milenio, la filosofía está inextricablemente unida a la mística. Por eso en Al-Ándalus hay un debate muy interesante. ¿Comparten filosofía y religión el mismo fin? Ahí habrá un debate muy interesante de todos los grandes sabios andalusíes. Participarán de ese debate. Ninguno duda de que comparten el mismo fin. Por eso, por ejemplo, ya en tiempos de los filósofos neoplatónicos, cuando ya se ha producido la predicación del profeta Jesucristo, se cristianiza la filosofía. Y, por ejemplo, Pseudo Dionisio está hablando de los nombres de Dios. Toda la cadena alquímica y filosófica va unida y habla siempre de la purificación de la materia. Y es por eso por lo que, a medida que el alquimista purifica su alma, puede penetrar en los secretos de la materia. Entonces, cuando se dice, este alquimista transmutó el plomo en oro, pocos han sido los que lo han hecho, pero bueno, alguno ha habido. ¿Qué nos está diciendo? Que previamente en su alma transmutó sus defectos en virtudes. Ese es el gran secreto que tuvieron los alquimistas en la mano. Y de lo que nos habla la filosofía del Pseudo Dionisio, por ejemplo, y de los grandes neoplatónicos, incluidos los islámicos y por supuesto los andalusíes. La transformación de los defectos en virtudes. Quien llegaba a la plenitud a través del espejo de los nombres de Dios, llegaba a la cúspide. Porque los nombres de Dios era el espejo, era y es el espejo, merced al cual el creyente podía darse cuenta que el trabajo interior con su piedra, por consiguiente con su alma, es transformar esos defectos en los nombres de Dios, es decir, en virtudes. Eso es lo que hará el sufismo después, ¿no? Y el sufismo andalusí fue muy hermoso en ese aspecto. Entonces esa transformación, cuando se lleva cabalmente y se llega a la cúspide, se alcanza el oro filosófico. Quien llegaba ahí lograba la transformación de los metales. Y de ello da muestra los dos grandes edificios andalusíes, la mezquita de Córdoba y la Alhambra. La mezquita de Córdoba, cuando nosotros llegamos a ella y sentimos, bueno, esa presencia que se siente en la mezquita, vemos que está representando ni más ni menos que el templo del universo, y está representando el sulfur, mercurio y sal de la alquimia. Cuerpo, alma, espíritu. Ese es el diálogo que nos está transmitiendo la mezquita. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el recinto. Cuando el creyente se purifica, se lava, practica las abluciones, porque para acceder a lo más sagrado, el creyente tiene que purificarse, limpiarse la mancha. Eso lo hace antes de acceder a la mezquita. Cuando accede al interior del templo, accede al alma. Y por eso las columnas están representando los nombres de Dios. Claro, en el mundo del Islam se nos habla de 99 nombres, pero dicen los sufis más elevados que hay más. Pues esas son las virtudes que Dios pide al creyente, ¿no? Eso es lo que encarnan las columnas de la mezquita. Finalmente, el minarete, que se coloca sobre todo a partir del Hakem II, hijo de Abderramán III, que representa el espíritu. Y justo arriba del minarete de la mezquita, que fue la primera mezquita del mundo en construir un minarete, vemos la estrella de 8 puntas y una concha en medio. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace una concha en medio de una estrella de 8 puntas dentro del alminar de una mezquita? ¿Qué hace?
Pues ahí está el gran símbolo que nos transmite la mezquita. La concha es el receptáculo de la conciencia, porque el hombre se tiene que nutrir del conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento de uno mismo es el que contempla quien mira a la estrella de 8 puntas, es decir, a las estrellas, las 7 esferas planetarias y la Audoada, que es la estrella, la esfera de la estrella fija. De eso hablará toda la astronomía antigua y medieval, y por supuesto la astronomía andalusí, de la esfera octava. Y quien se conoce a sí mismo, por eso hay un dicho en el Corán que dice, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Ese es el hadith que dice el Corán. Y es por eso por lo que cuando se accede a ese conocimiento de uno mismo, el hombre va transformando su materia en espíritu, su densidad en ligereza, su ignorancia en sabiduría, es decir, su plomo en oro. Esa es la metáfora. Y de todo eso, de una forma velada, nos van hablando los sabios andalusíes. Indudable que nos van hablando los sabios andalusíes. Y es por eso por lo que hay que leerlos con mucho detenimiento, porque se perciben esos guiños cuando se estudia filosofía hermética y se accede a ellos. La escuela de filosofía la cierra Justiniano porque el conocimiento de la filosofía entonces se contemplaba desde la perspectiva que estamos viendo. Y es por eso por lo que quien llegaba a la plena purificación de su alma conseguía eso de lo que nos habla San Pablo en su epístola a los Corintios, que es el don de profecía. El don de profecía. Por eso cierra Diocleciano la escuela de filosofía, porque no le conviene nunca al poder tener a personas que alcanzan el don de profecía. Y es por eso por lo que todo el mundo de la alquimia siempre ha estado muy oculto. Y estuvo oculto en tiempo del sufismo y después con la España cristiana, por supuesto. Y cuando Diocleciano cierra la escuela de filosofía, los grandes sabios y monjes nestorianos tienen que traducir y hacen un papel muy importante para traducir todas las grandes obras del conocimiento griego. Y lo trasvasan al siríaco. De ahí se trasvasa al árabe cuando Mahoma, el profeta Mahoma, que fue un profeta, ni más ni menos que recibe la comunicación de que tiene que expandir el conocimiento. Y es por eso por lo que todos los libros que va encontrando en su camino las tropas árabes lo van transmitiendo y lo van traduciendo al árabe. Y en el 831 el califa al-Maimún funda la Bait al-Hikma, la casa de sabiduría. Ahí hay un gran cúmulo del saber universal, porque todo el saber griego se deposita ahí. Se cuenta, por ejemplo, una anécdota de cómo van a intercambiar esclavos cristianos y árabes entre el emperador de Bizancio y el califa Abbasí, y el califa Abbasí no pide a cambio oro, dinero, riqueza por devolver los cristianos esclavos que tiene, le pide libros de sabiduría. Le pide libros de sabiduría. Tengamos eso en cuenta a la hora de valorar el Islam tal y como hoy en día nos lo transmite. Que el gran depositario del saber griego y romano fue el Islam, gracias al cual no se perdió ese saber. Y los sabios andalusíes, una vez que se islamiza España en general, menos ciertos núcleos, ciertos puntos, hay un mandato dentro del Corán donde se dice que se tiene que respetar a los cristianos y a los judíos, que tienen que pagar más impuestos si no se quieren volver musulmanes, pero que hay que respetar su vida. Y eso fue así y sigue siendo así. Pero cuando se habla del mito andalusí, en el sentido de decir, fueron unos siglos de esplendor, hay que matizar. Hubo momentos de esplendor, de conocimiento y sabiduría, y hubo momentos en que no. Pero hubo momentos de tolerancia, por ejemplo, con Abderramán II, con Abderramán III, con muchos matices, porque fue sanguinario, pero el hombre levanta el árbol de la sabiduría para que bajo su sombra convivan en paz las tres grandes religiones. Eso es lo que había formulado previamente Amonio Sacas en la escuela de Alejandría, la famosa Alejandría donde vivió Hipatia, que también fue hija de Hermes. Hipatia, como casi todos los sabios de la antigüedad, como su querido Ptolomeo, por ejemplo. Y es por eso por lo que ese concepto es el que pervive en el mundo andalusí y el concepto
que nosotros tenemos que reivindicar. Llevamos 10 años hablando de Cataluña, ¿y nosotros por qué no hablamos del concepto del mundo que tiene Andalucía dentro de sí? Porque es ese concepto, que nuestra propia historia dio testimonio de ello. Y lo reconocen casi todos los que se asoman a ella. Ahora, no siempre fue así. Hubo un momento de esplendor, pero hubo un momento de guerra, de intolerancia. Pero cuando los reyes fueron herméticos, respetaron esos principios. Como por ejemplo en algunos reinos de Taifa, una vez que se destruye el califato, a partir del siglo XI, el reino de Toledo, el reino de Zaragoza, en el reino de Granada, Alfonso X el Sabio. ¿Por qué se le llama el sabio? Porque el hombre tiene ese interés en traducir todos los grandes libros de sabiduría andalusí. Porque fue hijo de Hermes. Y da testimonio de ello en sus libros. Y uno de ellos es el libro del Candado, donde habla de cómo transformar la piedra en oro. ¿Qué pasa? Que muchos eruditos dicen, no, ese es el pseudo libro de Alfonso X. Y después cuando hablan de Ramón Llull, no, ese es el pseudo Ramón Llull. Ramón Llull lo escribió de alquimia. Cuando hablan de Alberto Magno, no, ese es el pseudo Alberto Magno. Cuando un gran sabio habla de alquimia, lo niegan. Porque no pueden entender, dentro del concepto científico que tenemos hoy en día, que el cielo es el espejo de la tierra. Y que el cielo sigue influyendo en todo lo creado. Podemos llegar, como la Ilustración, y escribir un decreto y decir, el cielo ya no influye sobre lo creado. Y podemos hasta creérnoslo. Pero el cielo sigue influyendo en lo creado. Eso es así. Pues de eso dieron testimonio todos esos sabios. Y ahí están sus libros, ¿no? Lean los Principios de la Naturaleza de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. La obra incompleta, porque no está del todo traducida, ni mucho menos de Alberto Magno, su maestro. Ahí están los lapidarios, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, o de todos estos sabios, donde a cada grado del zodiaco le asignan una piedra, con una función medicinal. Todo eso se sigue empleando hoy en día en la alquimia vegetal. ¿Por qué? Porque está relacionado con el microcosmos del hombre. Y ese es el saber que transmite la alquimia vegetal. Pero ya hablan de ello esos sabios. Y Alfonso X el Sabio lo copia de los sabios andalusíes. Pues cuando llega el gran saber al andaluz, a partir de Abderramán II, todo este saber se va irradiando gota a gota. Primero con el primer libro donde se perciben esas perlas brillantes, que es el Mukhtasar fil Tib, el compendio de medicina de Ibn Habib, de Córdoba. Ahí ya hay muestras de un concepto del hombre como microcosmos y ciertos guiños herméticos. Y a partir de ahí se va transmitiendo. En tiempo de Abderramán II llega un misterioso Yunus al-Harrani, de la misteriosa ciudad de Harrán, una ciudad donde cuando llega el califa al-Maimún en el 800 y pico, se encuentra que siguen venerando a un profeta llamado Hermes. Es decir, 2 siglos después de pronunciarse el Islam, siguen venerando a Hermes. Y como en el Corán hay 2 menciones o 3 a Hermes, tuvo que respetar esas creencias. Porque decía, Mahoma decía, respetar a esos seguidores porque es de los que perseveran. Eso dice. Muy bien. Pues a partir de ahí se va irradiando. Y Abderramán II ordena que en el palacio del Alcázar Real se atienda a los más pobres de Córdoba, con los principios de esa medicina. Es decir, el principio de la seguridad social en Europa lo hace Abderramán II. ¿Reivindicamos eso nosotros alguna vez? Pues no. Y ese saber se sigue irradiando. Y llegamos al siglo X, cuando Abderramán III, que en fin, Abderramán III fue un gobernante muy polémico. ¿Por qué? Porque es verdad que el hombre planta el árbol de la sabiduría y permitió, a través de la Escuela de Medicina y de la traducción del Dioscórides, el famoso Dioscórides, que es la primera materia médica europea y la más famosa y traducida de todos los tiempos, se curasen muchísimas enfermedades, pero él unifica al Andaluz e islamiza todo el Andaluz con mucha sangre, pues fue un gobernante cruel, sanguinario. Pero hay que reconocerle eso, que unificó al Andaluz y que permitió ese cultivo del saber, más o menos. Ahí ya nos llega el primer gran filósofo andalusí, Ibn Masarra. Él ya tiene guiños herméticos en su obra. Ibn Masarra de Córdoba. A partir de ahí se empieza a cultivar el sufismo, sobre todo con los seguidores de Ibn Masarra de Córdoba,
que tenía en las ermitas de Córdoba el retiro para cultivar el saber y eso que hoy llamamos el crecimiento personal. Eso lo hace la escuela de Ibn Masarra. Después tiene derivaciones por Almería. Pero el sufismo ya se va irradiando y cuando se destruye el califato a partir del 1007, hay una guerra civil del 1007 al 1031, porque ya el califa no mandaba, eran marionetas sobre todo de Almanzor. Almanzor lo que hace es destruir la obra de sabiduría de Abderramán III y Al-Hakem II, el califa que tenía 400.000 volúmenes en su biblioteca y que convirtió a Abderramán III a Córdoba en la capital del saber del mundo. La capital del saber del mundo. Todos los que querían saber algo iban a Córdoba. Todos. La tenemos nosotros aquí al lado, pero ¿lo reivindicamos? Tampoco lo reivindicamos. Pero esa fue la capital del saber de su tiempo. Y cuando se destruye el califato, porque, entre otras cosas, Almanzor fue un cafre que convierte el califato en una dictadura militar. Esa dictadura militar destruye la obra de fondo de cultivo de la tolerancia y de amantes del saber y empieza a quemar los grandes libros de sabiduría de la ciencia de los antiguos, así lo dice, la ciencia de los antiguos. Pues es la astrología, la alquimia, todo eso. Y a partir del siglo XI y XII comienza, curiosamente, la desmembración del Andaluz, pero un gran florecer del mundo andalusí. Es cuando nos vienen los grandes sabios del Andaluz. Por supuesto, Ibn Rus, Averroes, Ibn al-Sid, y todo el gran florecer de los sabios de Andalucía, Ibn Arabí, el gran Ibn Arabí. A nosotros no nos lo ponen ni siquiera en los libros de filosofía, pero Ibn Arabí, creo que ustedes saben, que está considerado el máximo sabio y santo del Islam después de su profeta Mahoma. Escribió 550 libros, un número alquímico, y tuvo 55 maestros, otro número alquímico. Por eso hay una estancia en la Alhambra de Granada que tiene 550 piezas, ni una más ni una menos, porque hace mención a ese número alquímico, que es el sulfur rojo. Así fue llamado Ibn Arabí, el sulfur rojo. Esa es la cúspide de la alquimia, el azufre rojo, cuando se ha transmutado todo el plomo en oro, todos los defectos en virtudes. Eso fue lo que hizo Ibn Arabí, y pertenece a nuestra tradición, y nosotros no lo cultivamos. Sí lo cultivó, por ejemplo, Raymond Lull. Raymond Lull fue un sabio muy interesante que se da cuenta del enorme saber que han cultivado los árabes, igual que se dio cuenta Alfonso X el Sabio, emplea 9 años de su vida en aprender el árabe y absorbe todo el conocimiento andalusí. Y entre sus libros está el libro del amigo y del amado, donde ya emplea un término que es sufí, amado, para mencionar a Dios. Y, por ejemplo, otro de sus libros es Los 100 nombres de Dios. ¿Por qué? Porque él practicó esa alquimia interior, sin la cual no se da la alquimia exterior. Y él lo cultivó. Pues ese libro hoy en día no está traducido. La inmensa obra de Ramon Llull no está traducida. Llega a ser británico y lo tendríamos en los libros de texto. Un filósofo de esa categoría. Llega a ser francés, alemán, y lo tendríamos en los libros de texto. Es más, llega a ser vasco y lo tenemos en los libros de texto y hasta en la sopa. ¿A que sí? Pues no. Como era andalusí, como era español, pues que le den 2 duros. Y como él, todos los sabios del andaluz. Ahí tenemos todo su saber. Es que fueron las luces de la época. Es que no se entiende esa época sin las luces del saber andalusí. No se puede entender. Hoy en día está todo bastardeado. Hombre, no todo, pero está todo muy corrompido, ¿no? Hoy en día la alquimia la practican gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de la alquimia y sobre todo de la alquimia interior. Porque sin esta alquimia interior no se da la exterior. Olvídense de eso, ¿no? Pero bueno, vivimos en esta época, es una época difícil, una época oscura. En parte está en la Biblia, ¿no? Cuando se habla en esta época, de que en esta época vendría, yo creo que vendrá Cristo. Yo lo creo firmemente. Que esta es una época tan difícil que tiene que venir. Y eso está anunciado. Pero bueno, eso es esta época. Vamos a retroceder
a la época en la que estábamos hablando. Porque siempre ha habido sus más y sus menos en todas las épocas, ¿no? Y los arquivistas tenían que tener cuidado entonces también en aquellos siglos, lógicamente, ¿no? Pero decíamos que a partir del siglo XI-XII se da un esplendor en Al-Ándalus. Y ahí es donde nos vienen todos los grandes sabios. Y después, cuando llega el conocimiento sobre todo y se va replegando y se va quedando el reino de Granada, porque las tropas castellanas van conquistando todo lo que es Sevilla, Córdoba, 1238, 1245, Jaén, Cádiz, Huelva, por supuesto, y el mundo andalusí se repliega en su última ostra, que es el reino de Granada. Ahí tenemos todavía grandes expresiones del mundo de la alquimia y del mundo espiritual sufí. Uno de ellos es Ibn al-Jatib, el gran visir de la Alhambra. Fíjense cómo era en aquella época el asunto. Para ser visir había que ser poeta. Tenía que tener otras cualidades, pero una de las cualidades que tenías que tener era ser poeta. Si tenías todas las cualidades, pero te faltaba ser poeta, no podías ser visir. Fíjense ustedes qué cultivo de la sabiduría, la belleza, el conocimiento, la delicadeza, el arte. Eso fue el mundo del reino de Granada. Y eso fue el mundo andalusí. Ese fue nuestro mundo. Y nos lo han extirpado de la memoria. Yo lo reivindico. Porque creo que tenemos que reivindicarlo, que forma parte de nuestra identidad. Que una cosa es ser cristiano y otra cosa es no reivindicar un legado de sabiduría que fue luz del mundo. Yo creo que España es el único país del mundo donde se produjo un esplendor de ese calibre y en lugar de reivindicarlo, lo desprecia. Te paras a pensarlo y es de una ignorancia y de un fanatismo alucinante. Si alguien sabe de algún otro país del mundo donde haya ocurrido eso, que me lo diga. Yo creo que no hay país del mundo donde haya ocurrido eso. Porque todo el saber que llega a Europa llega a través, sobre todo, de tres vías. Bizancio, la escuela de Salerno de Sicilia, un poquito, pero el gran caudal llega a través de España. Y de la España andalusí, y de la escuela de traductores de Toledo, y de otros monasterios que fueron traduciendo todos esos libros. Ese es el gran caudal que nosotros cultivamos y dimos a Europa. Hoy en día, y desde la conquista de los reyes católicos, Andalucía quedó muy relegada. Y nuestra identidad, por completo, borrada. Por supuesto que no estoy reivindicando, a ver si me entendéis, ¿no? No estoy reivindicando que vuelva el Islam. No, por Dios, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, sencillamente, que todo ese cultivo del conocimiento lo reivindiquemos. Porque es nuestro. Y lo cultivemos. Porque es nuestro. Y porque nos enriquece. Y porque nos enriquece y hace crecer el alma y la conduce al espíritu. Eso es de lo que hablaron los sabios andalusíes. Por eso, cuando hablan de la construcción del mundo, dice que la primera emanación del Creador es el intelecto. Después, del intelecto emana el alma del mundo, de la que habla tanto Platón. Y del alma del mundo emana después la naturaleza. Entonces, un viaje de lo sutil a lo denso. En eso se basa la alquimia vegetal y la homeopatía. Cómo lo más sutil puede curar lo más denso. Pero lo más denso no cura lo más sutil. Por eso cuando se dice las diluciones homeopáticas hay que ver esto, cómo es posible que pueda curar. Si esto es nada, si esto es una gotita en el agua. Hahnemann se basó en leyes herméticas, pero solamente puso en práctica dos, la dilución y la dinamización. Se dejó atrás toda la obra vegetal, que está basada en grandes principios de las leyes de la creación. En eso se basó Hahnemann. Y se basa en este principio. Y es por eso por lo que cura. Porque lo más sutil influye en lo más denso. Y es por eso por lo que incluso se hacen pruebas de cómo es posible que eso pueda ser, y la persona que cultiva dentro de sí esos nombres divinos
y los cose a su alma, que era lo que hacían los sufíes, y lo siguen haciendo, porque ese es su camino espiritual, cura más la persona que tiene ese trabajo interior que la que no lo tiene, haciendo la misma dilución. Fíjense ustedes. Entonces, hay ahí algo que es interesante. Y hay que preguntarse por qué. Y que hay que reivindicar. ¿Verdad? Pues cuando todo ese saber llega al Reino de Granada, se encierra dentro del Reino de Granada, Al-Ándalus ya está exhausto, ha dado de sí todo. Se han traducido casi todos sus libros, y por eso no nos llega uno de los últimos sabios andalusíes, que fue Ibn al-Jatib, que fue el gran visir de la Alhambra del siglo XIV, que fue, como todos los sabios andalusíes, pues escribió de filosofía, de medicina, de historia, de poesía. De los tres poetas que hay en la Alhambra, el único que es hermético es Ibn al-Jatib. El único. Y es por eso por lo que se ve su huella cuando la poesía es hermética. Por ejemplo, aquí está en la Sala de las Dos Hermanas. Hasta ahora uno leía el estudio que hacían los arabistas sobre la Sala de las Dos Hermanas y decían, bueno, esto se refiere a una ley ya coránica que dice que si un hombre se casa con una mujer, no puede casarse con su hermana. ¿Creéis de verdad que la sala más esplendorosa de la Alhambra hace referencia a una verdad tan sencilla? No. Hace referencia a dos estrellas que fueron hermanas. Rigel y Betelgeuse. Todavía hay en Granada una sociedad astronómica que se llama Betelgeuse. Pues eso son las dos estrellas a las que hacen referencia las dos hermanas. En esa sala está representado los 7 cielos astronómicos de los que habla el Corán, es decir, desde la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, la esfera de la estrella fija y finalmente el trono de Alá. Ese es el camino de ascenso, hasta llegar al trono de Alá. De eso habla Ibn Arabi en su libro, La alquimia de la felicidad. Habla de cómo el filósofo y el adepto, que es el teósofo, van ascendiendo por el mundo de las esferas. En cada esfera hay un profeta que le va revelando conocimiento. Al teósofo le va revelando más conocimiento que al filósofo. Un conocimiento más esotérico. Cuando llega a la esfera de Saturno, el filósofo se detiene, no puede seguir ascendiendo, porque solo se guía por la luz de la razón. El único que sigue es el teósofo, porque se sigue también con la luz del corazón, para unirse al amado. Sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, decía San Juan de la Cruz. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y asciende y llega en éxtasis al trono de Dios. Ese es Ibn Arabi, o ese fue San Juan de la Cruz. Pues ese es el camino espiritual que nos hablan los sabios andalusíes. Eso es lo que está representado en la Alhambra. Por eso los colores que vemos en esa sala van del negro al melado, es decir, del anigredo al oro filosófico. Y por eso, cerca de la sala de las dos hermanas, está el mirador de Lindarasha, donde vemos una rosa. ¿Qué simboliza la rosa? La rosa es un símbolo sufí. Cuando nosotros estudiamos una planta desde el punto de vista de la alquimia vegetal, tenemos que ver su alma. Ver su alma, y de eso habló el primero Aristóteles, del alma vegetativa, y después su gran discípulo, Teofrasto, tiene dos libros muy interesantes de plantas, La historia de las plantas y Causa Plantarum, las causas de las plantas. Tenemos que ver qué está simbolizando esa planta, porque eso fue lo que estudió Eduard Bach, el alma de cada flor, ¿verdad? Pues cuando estudiamos la rosa, vemos que está simbolizando ese camino espiritual de transformación de los defectos en virtudes. Porque todo el tallo de espinas son los defectos, que a través del camino espiritual, el creyente va conociéndose a sí mismo y va transformando esos defectos en virtudes. Cuando llega a la corola, llega la rosa. Y es cuando empieza a despertar eso que se llaman los carismas, es decir, los dones espirituales de los que habla San Pablo. Y el primero de ellos es el don de profecía. A partir de ahí.
Hay una escuela dentro del sufismo que se llama la escuela Sadili, que el gran arabista Sin Palacios la estudió a fondo y determinó que había influido en San Juan de la Cruz. La escuela Sadili, que el creador fue otro andalusí, Abu Madián, de Sevilla, decía que cuando despertaran los carismas, que los negaras, para no embriagarte con el ego, ¿no? Y es por eso por lo que, al negarse, seguía creciendo. Pues Asín Palacio demuestra cómo esa escuela influye en San Juan de la Cruz. Asín Palacios. De todo esto da testimonio la Alhambra. Yo he desvelado buenas cosas, no todo, pero he retirado el velo lo suficiente como para que nos diéramos cuenta de todo eso que hay en la Alhambra. ¿Por qué? Porque era necesario saberlo, ¿no? Y que el gran símbolo andalusí está representando eso. No me he traído el libro de Alquimia en la Alhambra, me he traído el otro, de Alquimia en el Andaluz. Pero bueno, ahí estudio pues, de todo esto de lo que estoy hablando, cómo se va irradiando el conocimiento hermético por todas las ramas del árbol del saber en el Andaluz, y cómo todo eso finalmente coagula en el Palacio de la Alhambra. A partir del siglo XV se va replegando todo el mundo de la alquimia andalusí, porque la muerte de Ibn al-Jatib replegó mucho a los alquimistas. Ibn al-Jatib, que fue el visir de la Alhambra, muere acusado de hereje, porque su libro Jardín de la definición del amor supremo está cuajado de perlas esotéricas. Fue acusado de chií. Los chiíes dentro del Islam son los más esotéricos. En sus inicios, hoy en día ya todo es política, pero en sus inicios fueron los más esotéricos. Y, claro, lógicamente, él huyó, se fue a Fez, se fue al norte de Marruecos, y allí, después de 2 o 3 años de espera, de dime y diretes, finalmente lo condenan a muerte y su asesino, entre ellos su discípulo Ibn Sanrak, que también después le sucedió en el visariato y como poeta, con una camarilla lo asesina dentro de la cárcel. Lo asesina, lo asfixian. Y fíjense si es la España eterna, de odios profundos y de envidias cainitas, que después de matarlo, al gran sabio andalusí, que dio testimonio del árbol del saber, al último gran sabio andalusí, lo desentierran y lo queman, para negarle, según las creencias islámicas, el acceso al paraíso. Entonces, cuando nosotros decimos, es que eran moros, no eran españoles, si uno se hace musulmán, no deja de ser español, ¿verdad? Ibn Hassán, en el siglo XI, desentraña la envidia española en su libro Epístola de la excelencia del Andaluz, tal y como hoy en día sigue ocurriendo y ha ocurrido siempre en la España eterna. Como la mediocridad y la envidia enlaza sus manos para tumbar a aquel que vale en un campo determinado. Claro, imaginaos cuando era un sabio andalusí que florecían tantas ramas del saber, que hacían los envidiosos y mediocres de la época. Si hoy en día y florece en un campo, pues imagínense en la época en varios campos y encima ser visir. Pues a por él, ¿no? Pues eso hicieron con Ibn al-Jatib. Eso hicieron con Ibn al-Jatib. Los genios. Que tiene un libro que se llama El Parangón de Málaga y Salé, donde pone a Málaga por las nubes, por cierto. Ibn al-Jatib, frente a la ciudad de Salé. Y es por eso por lo que, y ya acabo con esto y abrimos el turno de preguntas, por lo que creo que hay que reivindicar, sin duda alguna, el mundo de la alquimia hoy en día, el mundo del saber andalusí. Hay que reivindicar este conocimiento. Tenemos que saber que es un mundo que está abierto para nosotros, que es un ejercicio interior antes que exterior, y que es por eso que en el diálogo andalusí, cuando se habla del diálogo entre sabios, se hablaba desde esta perspectiva, porque para el cristiano el oro filosófico era y es Jesucristo. Para el musulmán, Mahoma. Para el judío, Moisés. Pero esa es la teoría del hombre perfecto que va dentro de la filosofía hermética. Ese es el hombre perfecto, que en el mundo islámico será al-insan al-kamil, el hombre perfecto, o el hombre integral, como se dice hoy en día, el que cultiva todo el árbol la rama del árbol del saber y ha transmutado sus defectos en virtudes. Por eso, el alquimista que diga
que no cree en Cristo, no fíe mucho de él. Por esta razón que os estoy diciendo. Si es musulmán, creerá en Mahoma, perfecto. Es de este prisma que os estoy diciendo. Si es judía, creerá en Moisés desde este prisma que estoy diciendo. Pero por eso dialogaban entre sí, porque el oro filosófico encarnaba lo mismo para los tres. ¿Verdad? Pues es el espejo que tenemos que tener en cuenta siempre. Ese espejo. Porque si no tenemos en cuenta ese espejo, no hacemos nada.